Cuando se habla de las familias más poderosas del mundo, podrías pensar en los Rothschild, los Rockefeller o incluso la familia Slim en México. Pero la dinastía saudí ha pasado casi desapercibida en el occidente del mundo, a pesar de que probablemente sean el linaje más rico de todo el planeta. Todos conocemos la gran riqueza que tiene la familia real británica. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que existe una familia real que posee 16 veces más dinero? Se estima que la familia real saudí tiene un patrimonio neto de 1.4 billones de dólares, mientras que la familia real británica cuenta con apenas 88 mil millones, por lo que claramente los árabes son la familia real más rica de todo el mundo. Pero para que lograran poseer tal riqueza, claramente tuvo que pasar algo extraordinario en su historia. Y en el video de hoy te platicaré sobre el origen del millonario patrimonio de esta muy particular familia. Así que sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Las raíces de la familia real saudí datan de varios siglos atrás, pero la dinastía saudí actual está formada por los descendientes de Abdelaziz bin Abderrahman Al Saud, fundador del Estado moderno de Arabia Saudita, del que fue rey desde 1932 hasta su muerte en 1953, y fue durante su reinado cuando la familia adquirió una riqueza inimaginable. Arabia Saudita no podría haber descubierto petróleo en un mejor momento. En la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en el comienzo de su expansión masiva hacia ser la próxima potencia mundial, pero había un problema, ya que para lograrlo necesitaban petróleo, un recurso que claramente no tenían y que era necesario para lograr su cometido, ya que es un recurso que se encuentra en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde el combustible para el transporte hasta los fertilizantes para cultivar nuestros alimentos, por lo que era de vital importancia tener petróleo para dominar la economía mundial. Del otro lado del mundo había rumores y leyendas locales que decían que había petróleo que se filtraba de la tierra de villas remotas de Arabia Saudita, por lo que Estados Unidos y Arabia establecieron relaciones diplomáticas, y los saudíes les vendieron terrenos a los estadounidenses, terrenos que casualmente escondían los campos petroleros más grandes y valiosos de todo el planeta, y que en 1937, cerca de Dammam, topógrafos estadounidenses finalmente los descubrieron. Antes de este hallazgo, muchos miembros de la familia estaban en la miseria, por lo que claramente se les había presentado una oportunidad imperdible para poder resurgir de las cenizas, y así conseguir una riqueza casi infinita. Y fue así como el gobierno saudí estableció una empresa en conjunto entre ellos y las 4 corporaciones petroleras más grandes de Estados Unidos. Y esta empresa se llamaría Aramco, una empresa que hoy en día controla una quinta parte de las reservas de petróleo de todo el mundo, y es considerada como la empresa más valiosa de todo el planeta por capitalización de mercado. Una vez encontrado el petróleo, comenzaron las perforaciones y los ingresos económicos. Sin embargo, también existía un problema. En estos momentos, Arabia Saudita se estaba convirtiendo en un país con una riqueza increíble gracias al petróleo. Pero contar con una gran riqueza también podría traer invasiones a su territorio. Y este país no contaba con un ejército preparado, y mucho menos armamento para protegerse. Así que aquí es donde entra Estados Unidos, el hermano mayor perfecto para poder cuidar a este país del Medio Oriente. En 1945, Estados Unidos necesitaba desesperadamente petróleo para la Segunda Guerra Mundial, por lo que comenzó negociaciones con el rey Abdelaziz, que básicamente buscaban establecer un acuerdo de petróleo a cambio de protección. Fue así como Estados Unidos entrenó al ejército saudí y estableció una base militar de última generación, y a cambio el gobierno saudí les comenzó a vender todo el petróleo que necesitaran, un trato que resultaría en la fuente de la riqueza de una de las familias más acaudaladas del planeta Tierra. Después de este trato, tanto Arabia Saudita como Estados Unidos lograron lo que necesitaban. Estaban en paz y todo estaba funcionando de manera casi perfecta, hasta que Estados Unidos se involucró con Israel. Te explico. En 1973, la guerra árabe-israelí enfrentó a la mayoría de los países árabes contra Israel, que estaba tratando de apoderarse de los territorios de Palestina. Estados Unidos se alió con Israel, y esto claramente hizo enojar a todo el mundo árabe, que con el poder que tenían gracias a la OPEP, decidieron cortar los suministros de petróleo que iban dirigidos a Estados Unidos, causando una escasez sin precedentes en el país norteamericano. Obviamente, este fue un problema gigante, y Estados Unidos tenía que arreglarlo rápidamente si no quería que su economía colapsara, por lo que tuvieron que buscar un nuevo acuerdo con el rey de Arabia Saudita. Esta vez, Estados Unidos buscaría que las transacciones por petróleo se realizaran únicamente con dólares, ya que ellos podrían imprimirlos cada que quisieran, y a cambio ofrecerían todo lo que quisiera el rey: protección, armamento, apoyo político, lo que fuera. Un acuerdo que salvaría a la potencia del colapso, y daría aún más poder a la corona saudí. Asimismo, este acuerdo hizo que surgiera el término petrodólar, que básicamente se refiere a un dólar estadounidense obtenido a través de la venta de petróleo,
es decir, una petrodivisa en dólares. El hecho de hacer que las transacciones de petróleo se hicieran únicamente con dólares le dio a Estados Unidos un poder que ningún otro país podría tener, ya que él era el único que podía imprimirlos, haciendo que para Estados Unidos la compra de petróleo fuera prácticamente gratuita, ya que solo bastaba una impresión para hacerlo. Y en el caso de la Casa Real Saudí, la realidad es que poseer el petróleo necesario para suministrarlo al mundo les dio una riqueza increíblemente grande. En 1980, el país solo tenía 9 millones de habitantes y estaba obteniendo miles de millones de dólares en ganancias, por lo que la familia se quedó con todo lo que pudo. Reinvirtieron dinero en empresas estadounidenses, impulsando aún más su economía, y también compraron Aramco en su totalidad. Cambiaron su nombre a Saudi Aramco, y la Casa Real se convirtió en la responsable de la producción y venta de petróleo de todo el país, es decir, un monopolio en la principal actividad económica de Arabia Saudita, un negocio que sigue dando frutos en la actualidad. Claramente, el hecho de tener tanto dinero para una familia de 15.000 integrantes ha causado todo tipo de problemas. Es bien sabido que esta familia posee un sinfín de escándalos y polémicas, y se puede decir que todo ha tenido que ver con el dinero. La lucha dentro del linaje ha sido despiadada, y la lucha por el poder dentro de la familia ha sido muy fuerte. Un dato importante es que durante cientos de años el trono de Arabia pasó de hermano a hermano, nunca de padre a hijo. Seguramente te suena el nombre de Mohammed bin Salman, pues este hombre es el heredero de la corona. Sin embargo, el rey actual es su padre, Salman bin Abdulaziz, por lo que está claro que la decisión de pasar la corona a su hijo no cayó bien en la familia real saudí. A pesar de contar con apenas 31 años, Mohammed bin Salman era un estratega despiadado y sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer con todos sus familiares que estaban en contra de la decisión. Los persiguió. En total, arrestó a más de 500 de los miembros más poderosos de la familia debido a la corrupción, es decir, dinero mal manejado, dinero que era usado para sus propios intereses y no de la nación, por lo que, según él, los estaba arrestando por el bien del reinado, pero en realidad estaba consolidando su poder deshaciéndose de sus adversarios y dejando un claro mensaje: si estás conmigo serás mi amigo, pero si no, serás mi enemigo. Un mensaje que fue totalmente comprendido, ya que hoy en día no hay una persona que se atreva a desafiar al joven príncipe. Y este hombre disfruta en su totalidad de la riqueza del reino de Arabia Saudita. Sin embargo, algo por lo que persiguió a miembros de su familia, él lo sigue haciendo. Así es, gastar su dinero en lujos que no benefician a la nación. El joven príncipe ha hecho fiestas de hasta 50 millones de dólares. Compró una pintura de Da Vinci por 450 millones de dólares, un castillo de 300 millones de dólares en Francia y un yate de 500 millones de dólares. Por lo que ciertamente la corrupción es lo que menos le interesó, y la realidad es que el poder y la riqueza es lo que rige a la corona saudí. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de esta familia? ¿Te parece correcto lo que están haciendo? Me encantaría conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Y si el video te gustó, no dudes en darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.